Muchas gracias por la invitación. A tantos amigos, saludos a los estudiantes. Qué bueno que están aquí tratando de pensar un poco en lo que va a ser su futuro en los próximos años, porque esta discusión sin duda tiene relevancia para su práctica profesional y para lo que va a ser el sistema de salud en las próximas décadas. Yo, más que una gran conferencia, quiero compartir con ustedes unas ideas que son necesariamente generales, panorámicas, digámoslo de esta manera, y quiero organizar mi conferencia en dos partes. Primero quiero que demos un paso atrás y reflexionemos sobre cuáles son los principales objetivos que ha planteado el gobierno sobre el sistema de salud. Objetivos que están presentes, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y pensemos cuál es la importancia o el papel del médico general en el cumplimiento de esos objetivos, para sacar una conclusión que les anticipo desde ya, y es que sin un nuevo papel del médico general va a ser muy difícil que los objetivos generales que plantea el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo se cumplan. Esto para decir que necesitamos un replanteamiento de fondo, y si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, probablemente muchos de estos objetivos no se van a cumplir. Y después quiero ya pasar a la segunda parte de la presentación, que se ocupa de los temas más de política pública, para contarles de manera breve, el tema va a ser desarrollado seguramente a lo largo del día, qué es lo que estamos pensando para lograr ese nuevo papel del médico general. Desde ya yo creo que es obvio que este es un compromiso de todos y que no va a ser una ley, no va a ser un proyecto en el Congreso, no va a ser un documento, no va a ser un decreto quien va a propiciar este cambio. Este es un cambio que por su naturaleza, es un cambio que nos va a ocupar a todos, que empieza desde abajo y tal vez, como dice el señor rector, pasa por hacer algo que en Colombia no estamos acostumbrados a hacer. Creo que era García Márquez quien decía que los colombianos no estamos acostumbrados a mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas. En parte pasa por allí, por empezar a hacer todas las cosas de manera distinta. Entonces empecemos con la primera parte, y sobre todo dirigiéndome aquí a los estudiantes que tengo más al lado. Les recuerdo que cuando el Plan Nacional de Desarrollo plantea unos objetivos generales sobre lo que debe ser el sistema de salud, plantea tres objetivos de esta manera. El primero es uno de equidad. Si ustedes miran el sistema de salud en Colombia, van a encontrar una paradoja inmediata, y es que su espíritu, creo, es un espíritu equitativo. Incluso la forma como se financia, lo podemos ver, es una forma que emplea muchos elementos de solidaridad. Quienes ganan más, pagan más exactamente por el mismo paquete de beneficios. Tanto así que cuando la Organización Mundial de la Salud examinó la equidad en los sistemas de financiamiento, todavía solo de financiamiento, designó el sistema de salud colombiano como el más equitativo en las formas como se financia, por los grandes elementos de progresividad en su financiamiento y los esquemas de solidaridad. Por ejemplo, los trabajadores formales tienen 1,5 puntos de lo que cotizan, y eso va a financiar la salud de los trabajadores informales. Una persona que gana un salario mínimo con respecto a otra que gana 10 o 15 salarios mínimos, uno cotiza 10 o 15 veces más que el otro exactamente por el mismo paquete de beneficios. Ahí hay un elemento equitativo en el financiamiento. Además, en teoría los paquetes de beneficios son los mismos, independientemente de si contribuye o no, de cuál es su nivel de ingreso. Esa equidad en la teoría muchas veces riñe con una realidad que es distinta en la práctica, y es grandes inequidades a la hora, por ejemplo, de acceder a servicios de salud. Inequidades que tienen una primera dimensión que yo quisiera señalar, porque podríamos señalar inequidades, por ejemplo, en grupos de nivel socioeconómico. Pero hay una en particular que recoge el Plan Nacional de Desarrollo que es muy importante, y son las inequidades que tienen que ver con la geografía o con la región donde vivimos. Es obvio que es muy distinto a la hora de acceder a servicios de salud de cualquier tipo, pero en particular a servicios especializados. Es muy distinto, decía, vivir en Bogotá o vivir en una pequeña vereda del municipio de Ismina, en el Chocó. Y allí la equidad teórica del Plan Nacional de Desarrollo se nos va perdiendo. Yo he resaltado
en el debate práctico, porque tiene que ver con algo de lo que voy a hablar en un minuto, que son los temas de sostenibilidad, este tipo de inequidades que no hacen parte del diseño. Aquí está el decano de Antioquia, doctor Carlos Palacio. Si ustedes miran, por ejemplo, hacia el siguiente ejercicio, podríamos hacer un mapa. Acceso a servicios y tecnologías no POS, por departamento. Se van a encontrar que en Antioquia, digámoslo de esta forma, el consumo de servicios y tecnologías no POS es 2 o 3 veces el promedio del país. Eso no estaba diseñado en el sistema, eso se fue dando de manera espontánea, no deliberada, como consecuencia de la concentración espacial de médicos especialistas en una parte del territorio, en una parte están y en otra no. Y allí comienzan entonces a aparecer estas inequidades. ¿Cómo vamos a corregir esas inequidades al futuro? Lo que muchas veces hemos pensado es que la forma de corregirla es entrenando más especialistas y teniendo especialistas por todo el territorio nacional. Yo creo que es obvio que eso va a ser muy difícil o casi imposible. Que un sistema de salud simplemente basado en más y más y más especialistas y generar un esquema, si se quiere, de incentivos económicos para que todos estén presentes en todos los resquicios de nuestro territorio, va a ser muy difícil. Esto para decirles que si queremos cumplir ese objetivo de equidad y restaurar la equidad en la práctica, la equidad teórica que contiene nuestro sistema, tenemos que tener médicos generales cumpliendo un papel distinto en buena parte de nuestro país. Y eso me hace el primer punto, y el primer punto es un punto claro. Sin un nuevo papel para el médico general, los objetivos de equidad van a ser muy difíciles de cumplir. No podemos simplemente llevar especialistas a todos los rincones de nuestro país. Y hoy en día nuestro sistema se nos está volviendo muy inequitativo en un punto de vista, si se quiere, de gradientes geográficos, por esa razón. Porque el talento humano se nos concentró en los 3 o 4 principales centros urbanos, que es una característica antipática de nuestra sociedad que trasciende el sistema de salud. Me tocó vivirlo como economista, era decano en su momento de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y me decían de Villavicencio, necesitamos un profesor de econometría, no lo podíamos conseguir. En Colombia se ha venido concentrando cierta forma el talento o el capital humano en 3 o 4 grandes centros urbanos. En ciertos sectores uno puede vivir con eso, pero en la salud no nos podemos simplemente contentar aquí porque estaríamos yendo contra lo que decimos todo el día. Y nuestra retórica de la ley estatutaria de la salud como derecho, de la equidad como un objetivo fundamental en lo que hacemos, se nos va perdiendo. Entonces yo creo que ese es el primer punto de mi reflexión. Sin un nuevo papel para el médico general, no vamos a ser capaces de restaurar la equidad, que es el objetivo preponderante intrínseco en el Plan Nacional de Desarrollo. Primer punto. Segundo punto, cuando en el Plan Nacional de Desarrollo planteamos un segundo objetivo, y hacemos un objetivo que llamamos intermedio entre el objetivo intrínseco fundamental, que es la equidad, y uno intermedio fundamental, que es la sostenibilidad, planteamos nosotros, lo llamamos legitimidad. El sistema de salud ha ido perdiendo legitimidad ante los ojos de la población, pero sobre todo, aquí hay un tema fundamental, ante los ojos de ustedes, de quienes estudian medicina, de muchos de los trabajadores de la salud. Y en particular, ante los ojos, eso tendrá que ver con la legitimidad, ¿o qué? Ante los ojos de los médicos generales. Hagámonos una pregunta, ¿por qué los médicos generales están insatisfechos? ¿Qué hay detrás de eso? Y seamos reduccionistas a la hora de encontrar respuestas. Ustedes podrían levantar la mano y decir la remuneración. Yo creo que ahí está el parte del problema, pero yo no creo que ese sea todo el problema. Uno podría decir, y también en esto hay mucha razón, las formas de contratación, la informalidad laboral, que es una de las plagas del sector salud, la forma como hemos venido contratando a la gente en lo público y en lo privado. Allí hay una primera parte del problema que yo quiero resaltar, pero no creo que en la informalidad esté toda la respuesta. Si me dicen a mí de dónde vienen muchos de los grados de insatisfacción, yo quisiera volver a hacer un argumento de equidad. Yo creo que está en la desigualdad. Y en una brecha que se está viendo, un abismo, podríamos decir, en la profesión médica, entre los médicos especialistas, muchos de ellos por aquí, y los médicos generales muy acá. Si yo miro cualquier otra profesión, y parte de mi vida anterior la pasé en eso, tratando de estudiar cómo funcionan mercados laborales en diferentes partes, yo creo que sería difícil encontrar otro ámbito de la vida profesional en nuestro país donde persista esa brecha tan grande.
Y eso está acompañado de otro tema tal vez más complejo, y es que entre muchos de los médicos generales se percibe una desconexión entre la retribución, y digámoslo así, la retribución pecuniaria y el mérito. Entonces, si usted en una sociedad tiene una diferencia muy grande entre las retribuciones, y dice, quienes están aquí, quienes conforman, llamémoslo de esa manera, es la forma como puedo llamar la élite, no están simplemente por mérito. Muchos que están abajo dicen, es que yo no pude llegar porque no tenía muchas de las conexiones. Y no estoy hablando de realidades, estoy hablando de percepciones, que muchas de ellas son de esa manera. Eso genera mucha insatisfacción. Hay una frase del economista John Maynard Keynes que decía de esa manera, que no hay peor, creo que él decía, peor, creo que hablaba causa del descontento en la sociedad que una desconexión permanente entre la retribución y el mérito. Cuando eso se percibe de esa manera, cuando uno tiene una gran brecha y la gente dice quienes están arriba no están simplemente o no están solo por mérito, sino por otro tipo de circunstancias, eso genera un gran descontento y lo genera de manera permanente. Y yo creo que mucho del descontento de los médicos generales viene de allí. La vida es difícil y hay una cierta escalerita meritocrática. No siempre todos pueden llegar a la cumbre. Pero yo creo que para que las sociedades, unas sociedades desiguales como la nuestra, empiezan a tener legitimidad, tiene que haber en la percepción, en la mente de los ciudadanos, de los médicos generales, una idea de que quienes llegan simplemente son quienes tuvieron más mérito, quienes hicieron el mayor esfuerzo, quienes tienen más capacidades. Y cuando eso comienza a no darse y no darse de manera sistemática, empiezan las insatisfacciones. Todo esto para decirle lo siguiente: si queremos recuperar la legitimidad en el sistema, tenemos que romper de alguna manera con este también sistema desigual que persiste en la profesión médica, y lo digo con modestia, con respeto, desde afuera, seguramente con un análisis que es reduccionista, que no es completo, pero yo creo que recoge algunos elementos esenciales de lo que está ocurriendo. Va a ser muy difícil hablar de un sistema legítimo si seguimos manteniendo ese abismo, esa brecha al interior de la profesión médica, creo yo. Para volver a reiterar entonces lo que ya les dije, sino un nuevo papel del médico general. Y no estoy hablando solamente de retribución económica, estoy hablando también de esa otra retribución que para los seres humanos, que somos seres sociales, es tal vez más importante. Es la respetabilidad social, la forma como nos percibe el resto de la sociedad. Y si no empezamos a darle al médico general mayores ingresos, mayor respetabilidad, un papel más importante y preponderante en el sistema, y mantenemos esta brecha, la legitimidad de nuestro sistema va a sufrir. El otro objetivo era un objetivo de sostenibilidad. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver el médico general en la sostenibilidad? Doctor Sergio, hemos estado en muchos debates muy difíciles sobre el tema de sostenibilidad y los problemas financieros de nuestro país. Yo he sido insistente, este es un debate multicausal, pero he sido insistente en lo siguiente: yo creo que tenemos de alguna manera en el debate sobre la sostenibilidad y los problemas financieros que trascender un diagnóstico que es cierto, pero que yo creo que se queda en la mitad. Porque cuando se dice, bueno, ¿qué está pasando en el sistema? ¿Por qué tenemos tantos problemas financieros? La forma fácil de resolverlo es, bueno, las EPS o los intermediarios o los pagadores no pagan. Yo siempre he querido que vamos un poco más allá en la cadena causal de argumentación y nos preguntemos entonces, ¿por qué es que no pagan los pagadores? Y cuando uno empieza a escudriñar las causas, se da cuenta que lo que tenemos detrás del no pago es que este es un sistema que está gastando más de lo que tiene de manera sistemática. Y cuando seguimos elaborando el argumento y vamos un poco más allá en la cadena causal, y dijeron, bueno, ¿y por qué es que gastamos más de lo que tienen? Yo digo, es que tenemos un acuerdo social que todavía no es del todo coherente. Y porque no hemos sido capaces de darle respuesta a dos preguntas fundamentales. Una sobre cómo vamos a incorporar las innovaciones tecnológicas y la otra sobre cómo vamos a definir lo que es salud y no es salud. Y en eso yo creo que todos tenemos que hacer aquí un mea culpa, mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas y decir, este sistema resultó ser mejor o bueno para pagar por los últimos medicamentos, últimas innovaciones de alto costo para los enfermos renales crónicos. Tenemos para algunos medicamentos para enfermedades raras consumos per cápita que pueden ser los más altos del mundo, pero no hemos sido, o el sistema no ha sido tan bueno para generar salud, hacer la prevención y hacer lo básico.
Entonces la sostenibilidad, como lo hemos dicho en todos los escenarios, pasa por tener una buena política farmacéutica, por alinear los incentivos, por tener mejores mecanismos de pago, por tener nuevas fuentes de ingresos, llámese impuestos al tabaco, a las gaseosas, todas esas cosas que hemos propuesto que son fundamentales, pero pasa esencialmente por restaurar una suerte de equilibrio que hemos perdido en el sistema. Yo lo he dicho en muchos escenarios, con orgullo, pero en el fondo hay aquí otra cara de la moneda. Somos el país de América Latina, el único país que tiene cobertura universal para enfermos renales crónicos, y tenemos 28.000 o 29.000 y a todos le hacemos su diálisis 2 o 3 veces a la semana, y eso está bien, pero no puede ser solo eso lo que haga el sistema de salud. Y por todo tipo de formas, unos de manera expedita, otros de una manera más oblicua, otros dando muchas vueltas, pero aquí los medicamentos de alto costo se pagan en Colombia, pero no puede ser eso solamente lo que hacemos. Entonces tenemos que restaurar ese equilibrio, y para restaurar ese equilibrio necesitamos un modelo distinto, y ahí es donde viene el modelo integral de atención en salud y el papel del médico general, repotenciado, lo que fuera, allí es fundamental. Todo esto para decirles que sin un nuevo papel de los médicos generales no vamos a cumplir ni los objetivos de equidad, ni los de legitimidad, ni los de sostenibilidad que a veces planteamos de manera grandilocuente en nuestros ejercicios burocráticos de planeación, en un buen sentido, no quiero ser peyorativo. Yo creo que ese es un tema entonces fundamental hacia adelante. Quiero darles unas cifras que ustedes ya conocen en los temas de equidad al interior de la profesión médica. 3 cifras. Anualmente se gradúan de nuestro país aproximadamente 5.000 nuevos médicos generales. De esa cifra contrasta con los 1.800 cupos que se ofrecen anualmente para especializaciones médico-quirúrgicas. 5.000 versus 1.800. Esos otros 3.200 están quedando por fuera de las especializaciones, muchos de ellos de manera permanente. Ahí comienzan las inequidades. Rector, también hay inequidades que vienen de la calidad. Colombia tiene 55 programas de pregrado, de ellos 26 tienen acreditación de alta calidad, pero 29 no la tienen. Y ahí también comienza nuestro país desigual a abrir esas brechas. Si uno mira no los flujos, sino los stocks, tenemos 92.000 médicos en Colombia, de ellos el 24% mal contado, 21.600 tienen algún tipo de especialidad, son especialistas, los otros no. De ese resto, casi 70.000 o un poquito más de 70.000, la verdad sabemos poco, son invisibles muchas veces en el debate público. De allí la importancia de esta reflexión que estamos teniendo esta mañana. El modelo integral de atención en salud, yo creo que es una apuesta para ir resolviendo ese problema en el largo plazo. Cuando se presentó la semana pasada, yo creo que muchos levantaron la mano, a veces con razón, con cierta inquietud, y dijeron, y el rector hizo una reflexión un poco en este sentido, y es, esto puede tomar años. Desafortunadamente la vida es así. Cuando uno tiene desafíos como el que estamos discutiendo este día aquí, que es un desafío de acumulación de capacidades en la sociedad, de ir cambiando ese know-how colectivo, eso no se logra de la noche a la mañana. Y somos el país de Santander, y en el país de Santander yo creo que hemos tenido esta tentación. Creemos o sobrevaloramos la importancia del derecho en el cambio social. Entonces creemos que este es un problema de toda la sociedad de acumulación de capacidades que va a tomar años, que lo podemos resolver en el Congreso aprobando una ley que simplemente reitera lo que tenemos que hacer. No es así como se transforma la sociedad, o no es así como se transforman estos elementos de la sociedad. Y las leyes no nos van a crear capacidades de manera inmediata, ni las leyes nos van a cambiar las normas sociales ni la forma como percibimos muchos de los problemas sociales. Ni las leyes van a empezar a cambiar esa cultura que también tenemos que cambiar en nuestro sistema, en muchos de los colombianos, de que los médicos generales pueden hacer las cosas y no necesitan la cita con el especialista. Entonces, esto para decir que esa crítica me pareció, en el fondo, uno entiende la urgencia de las circunstancias, pero me pareció una crítica mal enfocada, porque en el fondo desconoce la forma como se da el cambio social.
Y el cambio social del que estamos hablando va a tomar tiempo. No vamos a salir de aquí con un expediente preciso que nos dice este problema queda resuelto en 3 meses. La naturaleza del problema es distinta. Y lo que necesitamos es visión, un norte claro y, como ya lo insinuó el rector, de pronto un trabajo conjunto, articulado y armónico de todos los agentes del sistema. Yo estaba a veces en debates ideológicos y yo creo que también aquí hay un componente en un buen sentido ideológico. Y repito lo que yo creo sobre el cambio social y lo digo con todo el respeto. Yo creo que el conocimiento práctico de muchos de ustedes para ir cambiando esta situación es lo que construye. Y esa construcción del conocimiento práctico es gradual, evolutiva, digámoslo así. Muchas de las ideologías abstractas con las que se diagnostican muchas cosas en nuestro sistema de salud no sirven para construir, sirven más para destruir. Y yo creo que salir a decir que todo este problema tan complejo que estamos viendo, donde se entrelazan desde las percepciones de la sociedad hasta la forma como hemos venido haciendo las cosas en las universidades, no puede reducirse, como muchas veces se quiere reducir en el debate público, a que aquí lo que tenemos es el negocio incrustado en ciertas partes del sistema. Ojalá fuera tan fácil como simplemente aprobar una ley en el Congreso que sacar el negocio de ciertas partes. Ojalá, se los digo de manera clara, esto ya estaría resuelto. Los problemas son más complejos y creo yo de otra naturaleza. Si uno quiere ver esa complejidad, aquí tengo un diagnóstico que nos sentamos ayer a discutir en el ministerio. Yo creo que pasa sobre lo siguiente. Primero, reconocer debilidades de los médicos generales, las que quiere resaltar el ministerio. Y por aquí está Luis Carlos Ortiz, el director de Talento Humano. Deficiencias en áreas de salud pública y epidemiología, debilidades en comunicación, trabajo en equipo y semiología, que esto es un punto clave. Y hay uno también que me parece a mí preocupante, muchas veces escaso conocimiento de la forma como funciona el sistema de salud. Esas fueron debilidades identificadas o han sido debilidades identificadas en el ministerio. Como todos los problemas complejos, aquí hay una suerte de círculo vicioso. Esas debilidades son reforzadas por restricciones a la forma como los médicos generales hacen o no pueden hacer mejor su papel dentro del sistema. Identificamos las siguientes: proliferación de mecanismos de vinculación sin garantías básicas, ya lo mencioné; falta de insumos, equipo y tecnología en algunas zonas del país, ya lo mencioné; restricciones administrativas a la remisión de pacientes, formulación de medicamentos y apoyos diagnósticos, seguramente será mencionada más adelante una y otra vez; y escasas oportunidades de formación y desarrollo profesional continuo, que también han sido mencionadas. Una cosa se une a la otra. Los problemas complejos de la vida, aquellos equilibrios, son aquellos en los que las causas y las consecuencias se confunden. ¿Qué está primero? ¿Las debilidades o las restricciones? Pues una y la otra. Se generan restricciones porque se perciben las debilidades. Y como se generan estas restricciones, no hay un quehacer continuo que nos lleve a superar las debilidades. Entonces la serpiente se muerde la cola y las causas se vuelven consecuencias y quedamos en un equilibrio perverso en el cual el médico general queda por allí, digámoslo claramente, desperdiciado, que es poco lo que queremos preguntarnos y tratar de empezar a buscar luces en este ejercicio que nos concita el día de hoy. Para empezar a salir de eso, entonces el ministerio hizo un trabajo que tomó un año largo. El trabajo tiene, si se quiere, también un mandato legal. El modelo integral de atención en salud está en el Plan Nacional de Desarrollo, en uno de sus artículos. Hay una obligación o un mandato para el ministerio de plantearlo, y el mandato trata de resolver los problemas. Enunciar lo que queremos hacer es fácil. Queremos capacitar a los médicos generales y demás integrantes de los equipos de salud en temas claves para garantizar las rutas de atención priorizadas, que son 17. Algo para las universidades. Plantea el ministerio la necesidad de ajustar los planes curriculares de los programas de pregrado para armonizar las competencias con las necesidades de la población y características del modelo de atención integral en salud. O sea, todo pasa por la formación. Tenemos que ser coherentes desde el comienzo.
y sea de un objetivo, tenemos que de alguna manera empezar a adoptar los currículos a ese objetivo, mejorar las condiciones laborales y ejercicio profesional, alinear los incentivos para mejorar la resolutividad de médicos y demás profesionales. Todo está allí insinuado y hay un punto aquí que también quiero resaltar que es importante, y es: se fortalecerá el rol de los profesionales de la salud no especialistas, particularmente de los médicos y enfermeras, buscando eliminar las restricciones que hoy limitan su capacidad resolutiva. Esto es el marco de concepto de equipos de salud liderado por médicos generales y familiares. Todo esto para decirles que hay un plan de mediano y largo plazo para ir resolviendo este problema. Hay un norte, hay una visión, hay un punto de llegada, hay una invitación desde el Ministerio para que trabajemos como sociedad a superar este problema, para que ese talento mal utilizado, para que esa fuerza vital que hoy tenemos por allí relegada en muchos aspectos del sistema, para que esa legitimidad que hemos perdido, para esa inequidad que existe en nuestro país, donde estamos llegando a un punto que yo creo que no se compadece con nuestros esfuerzos de tener un país más pacífico y equitativo al futuro. Y es 50-60% de los especialistas en la ciudad de Bogotá y el resto del país clamando por una atención. Eso hay que empezar a sacudirlo. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Vuelvo y repito, este tal vez es mi punto esencial: no es una ley en el Congreso, no es un atajo ideológico, es simplemente el trabajo conjunto, y es un lugar común, pero yo creo que a veces hay ciertas obviedades que toca repetir todos los días. El trabajo de todos. Como ministerio tenemos la necesidad preponderante de señalar ese norte, de tener una visión, de irla ajustando. Las cosas difíciles necesitan ensayo y error a medida que vamos encontrando problemas sobre la marcha. Pero yo creo que hubo una coincidencia afortunada que señaló el señor rector. Y es este ejercicio que vamos a hacer todo el día aquí, con la presentación la semana anterior del modelo integral de atención en salud. Tenemos entre todos, y ojalá esa sea la conclusión que salga de este ejercicio, poco tener cierta rebeldía, cierta insatisfacción, y decir, muchas de las cosas como se están haciendo tenemos que cambiarlas. Yo creo que eso es importante, pero no es destruyendo lo que hemos construido, sino construyendo en el margen, poco a poco, paulatinamente, como vamos a empezar a resolver estos problemas. De parte mía y de parte del Ministerio, cuenten con nuestra voluntad para ir dándole al médico general el papel que se merece y el que necesita el sistema de salud. Muchas gracias a todos y perdonen por esta reflexión, que era una reflexión simplemente general, panorámica, pero bueno, ahora nos toca ponernos a trabajar juntos para ir cambiando la realidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. A tantos amigos, saludos a los estudiantes, qué bueno que están aquí tratando de pensar un poco en lo que va a ser su futuro en los próximos años, porque esta discusión sin duda tiene relevancia para su práctica profesional y para lo que va a ser el sistema de salud en las próximas décadas. Yo, más que una gran conferencia, quiero compartir con ustedes unas ideas que son necesariamente generales, panorámicas, digámoslo de esta manera, y quiero organizar mi conferencia en dos partes. Primero quiero que demos un paso atrás y reflexionemos sobre cuáles son los principales objetivos que ha planteado el gobierno sobre el sistema de salud. Objetivos que están presentes, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y pensemos cuál es la importancia o el papel del médico general en el cumplimiento de esos objetivos, para sacar una conclusión que les anticipo desde ya. Y es que sin un nuevo papel del médico general va a ser muy difícil que los objetivos generales que plantea el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo se cumplan. Esto para decir que necesitamos un replanteamiento de fondo, y si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, probablemente muchos de estos objetivos no se van a cumplir. Y después quiero ya pasar a la segunda parte de la presentación, que se ocupa de los temas más de política pública, para contarles de manera breve. El tema va a ser desarrollado seguramente a lo largo del día, qué es lo que estamos pensando para lograr ese nuevo papel del médico general.
Desde ya yo creo que es obvio que este es un compromiso de todos y que no va a ser una ley, no va a ser un proyecto en el Congreso, no va a ser un documento, no va a ser un decreto quien va a propiciar este cambio. Este es un cambio que por su naturaleza es un cambio que nos va a ocupar a todos, que empieza desde abajo y tal vez, como dice el señor rector, pasa por hacer algo que en Colombia no estamos acostumbrados a hacer. Creo que era García Márquez quien decía que los colombianos no estamos acostumbrados a mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas. En parte pasa por allí, por empezar a hacer todos las cosas de manera distinta. Entonces empecemos con la primera parte, y sobre todo dirigiéndome aquí a los estudiantes que tengo más al lado. Les recuerdo que cuando el Plan Nacional de Desarrollo plantea unos objetivos generales sobre lo que debe ser el sistema de salud, plantea 3 objetivos de esta manera. El primero es uno de equidad. Si ustedes miran el sistema de salud en Colombia, van a encontrar una paradoja inmediata, y es que su espíritu, creo, es un espíritu equitativo. Incluso la forma como se financia, lo podemos ver, es una forma que emplea muchos elementos de solidaridad. Quienes ganan más, pagan más exactamente por el mismo paquete de beneficios. Tanto así que cuando la Organización Mundial de la Salud examinó la equidad en los sistemas de financiamiento, todavía solo de financiamiento, designó el sistema de salud colombiano como el más equitativo en las formas como se financia, por los grandes elementos de progresividad en su financiamiento y los esquemas de solidaridad. Por ejemplo, los trabajadores formales tienen 1,5 puntos de lo que cotizan, y eso va a financiar la salud de los trabajadores informales. Una persona que gana un salario mínimo con respecto a otra que gana 10 o 15 salarios mínimos, uno cotiza 10 o 15 veces más que el otro exactamente por el mismo paquete de beneficios. Ahí hay un elemento equitativo en el financiamiento. Además, en teoría los paquetes de beneficios son los mismos, independientemente de si contribuye o no, de cuál es su nivel de ingreso. Esa equidad en la teoría muchas veces riñe con una realidad que es distinta en la práctica, y es grandes inequidades a la hora, por ejemplo, de acceder a servicios de salud, inequidades que tienen una primera dimensión que yo quisiera señalar, porque podríamos señalar inequidades, por ejemplo, en grupos de nivel socioeconómico, pero hay una en particular que recoge el Plan Nacional de Desarrollo que es muy importante, y son las inequidades que tienen que ver con la geografía o con la región donde vivimos. Es obvio que es muy distinto a la hora de acceder a servicios de salud de cualquier tipo, pero en particular a servicios especializados. Es muy distinto, decía, vivir en Bogotá o vivir en una pequeña vereda del municipio de Ismina, en el Chocó. Y allí la equidad teórica del Plan Nacional de Desarrollo se nos va perdiendo. Yo he resaltado en el debate práctico, porque tiene que ver con algo de lo que voy a hablar en un minuto, que son los temas de sostenibilidad, este tipo de inequidades que no hacen parte del diseño. Aquí está el decano de Antioquia, doctor Carlos Palacio. Si ustedes miran, por ejemplo, hacen el siguiente ejercicio, podríamos hacer un mapa. Acceso a servicios y tecnologías no POS, por departamento. Se van a encontrar que en Antioquia, digámoslo de esta forma, el consumo de servicios y tecnologías no POS es 2 o 3 veces el promedio del país. Eso no estaba diseñado en el sistema, eso se fue dando de manera espontánea, no deliberada, como consecuencia de la concentración espacial de médicos especialistas en una parte del territorio, en una parte están y en otra no. Y allí comienzan entonces a aparecer estas inequidades. ¿Cómo vamos a corregir esas inequidades al futuro? Lo que muchas veces hemos pensado es que la forma de corregirla es entrenando más especialistas y teniendo especialistas por todo el territorio nacional. Yo creo que es obvio que eso va a ser muy difícil o casi imposible. Que un sistema de salud simplemente basado en más y más y más especialistas y generar un esquema, si se quiere, de incentivos económicos para que todos estén presentes en todos los resquicios de nuestro territorio, va a ser muy difícil. Esto para decirles que si queremos cumplir ese objetivo de equidad y restaurar la equidad en la práctica, la equidad teórica que contiene nuestro sistema, tenemos que tener médicos generales cumpliendo un papel distinto en buena parte de nuestro país. Y eso me hace el primer punto, y el primer punto es un punto claro. Sin un nuevo papel para el médico general, los objetivos de equidad van a ser muy difíciles de cumplir.
No podemos simplemente llevar especialistas a todos los rincones de nuestro país. Y hoy en día nuestro sistema se nos está volviendo muy inequitativo en un punto de vista, si se quiere, de gradientes geográficos, por esa razón. Porque el talento humano se nos concentró en los 3 o 4 principales centros urbanos, que es una característica antipática de nuestra sociedad que trasciende el sistema de salud. Me tocó vivirlo como economista. Era decano en su momento de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y me decían de Villavicencio, necesitamos un profesor de econometría. No lo podíamos conseguir. En Colombia se ha venido concentrando cierta forma el talento o el capital humano en 3 o 4 grandes centros urbanos. En ciertos sectores uno puede vivir con eso, pero en la salud no nos podemos simplemente contentar aquí porque estaríamos yendo contra lo que decimos todo el día. Y nuestra retórica de la ley estatutaria de la salud como derecho, de la equidad como un objetivo fundamental en lo que hacemos, se nos va perdiendo. Entonces yo creo que ese es el primer punto de mi reflexión. Sin un nuevo papel para el médico general, no vamos a ser capaces de restaurar la equidad, que es el objetivo preponderante intrínseco en el Plan Nacional de Desarrollo. Primer punto. Segundo punto, cuando en el Plan Nacional de Desarrollo planteamos un segundo objetivo, y hacemos un objetivo que llamamos intermedio entre el objetivo intrínseco fundamental, que es la equidad, y uno intermedio fundamental, que es la sostenibilidad, planteamos nosotros, lo llamamos legitimidad. El sistema de salud ha ido perdiendo legitimidad ante los ojos de la población, pero sobre todo, aquí hay un tema fundamental, ante los ojos de ustedes, de quienes estudian medicina, de muchos de los trabajadores de la salud. Y en particular, ante los ojos, eso tendrá que ver con la legitimidad, ¿ok? Ante los ojos de los médicos generales. Hagámonos una pregunta, ¿por qué los médicos generales están insatisfechos? ¿Qué hay detrás de eso? Y seamos reduccionistas a la hora de encontrar respuestas. Ustedes podrían levantar la mano y decir la remuneración. Yo creo que ahí está el parte del problema. Pero yo no creo que ese sea todo el problema. Uno podría decir, y también en esto hay mucha razón, las formas de contratación, la informalidad laboral, que es una de las plagas del sector salud, la forma como hemos venido contratando a la gente en lo público y en lo privado. Allí hay una primera parte del problema que yo quiero resaltar, pero no creo que en la informalidad esté toda la respuesta. Si me dicen a mí de dónde vienen muchos de los grados de insatisfacción, yo quisiera volver a hacer un argumento de equidad. Yo creo que está en la desigualdad y en una brecha que se está viendo, un abismo podríamos decir en la profesión médica, entre los médicos especialistas, muchos de ellos por aquí, y los médicos generales muy acá. Si yo miro cualquier otra profesión, y parte de mi vida anterior la pasé en eso, tratando de estudiar cómo funcionan mercados laborales en diferentes partes, yo creo que sería difícil encontrar otro ámbito de la vida profesional en nuestro país donde persista esa brecha tan grande. Y eso está acompañado de otro tema tal vez más complejo, y es que entre muchos de los médicos generales se percibe una desconexión entre la retribución, y digámoslo así, la retribución pecuniaria y el mérito. Entonces, si usted en una sociedad tiene una diferencia muy grande entre las retribuciones, y dice, quienes están aquí, quienes conforman, llamémoslo de esa manera, es la forma como puedo llamar la élite, no están simplemente por mérito. Muchos que están abajo dicen, es que yo no pude llegar porque no tenía muchas de las conexiones. Y no estoy hablando de realidades, estoy hablando de percepciones, que muchas de ellas son de esa manera. Eso genera mucha insatisfacción. Hay una frase del economista John Maynard Keynes que decía de esa manera, que no hay peor, creo que él decía, peor, creo que hablaba causa del descontento en la sociedad que una desconexión permanente entre la retribución y el mérito. Cuando eso se percibe de esa manera, cuando uno tiene una gran brecha, y la gente dice quienes están arriba no están simplemente o no están solo por mérito, sino por otro tipo de circunstancias, eso genera un gran descontento y lo genera de manera permanente. Y yo creo que mucho del descontento de los médicos generales viene de allí. La vida es difícil y hay una cierta escalerita meritocrática. No siempre todos pueden llegar a la cumbre. Pero yo creo que para que las sociedades, unas sociedades desiguales como la nuestra, empiezan a tener legitimidad, tiene que haber en la percepción, en la mente de los ciudadanos, de los médicos generales, una idea de que quienes llegan simplemente son quienes tuvieron más mérito, quienes hicieron el mayor esfuerzo, quienes tienen más capacidades. Y cuando eso comienza a no darse y no darse de manera sistemática, empiezan las insatisfacciones.
Todo esto para decirle lo siguiente: si queremos recuperar la legitimidad en el sistema, tenemos que romper de alguna manera con este también sistema desigual que persiste en la profesión médica, y lo digo con modestia, con respeto, desde afuera, seguramente con un análisis que es reduccionista, que no es completo, pero yo creo que recoge algunos elementos esenciales de lo que está ocurriendo. Va a ser muy difícil hablar de un sistema legítimo si seguimos manteniendo ese abismo, esa brecha al interior de la profesión médica, creo yo. Para volver a reiterar entonces lo que ya les dije, sino un nuevo papel del médico general. Y no estoy hablando solamente de retribución económica, estoy hablando también de esa otra retribución que para los seres humanos, que somos seres sociales, es tal vez más importante. Es la respetabilidad social, la forma como nos percibe el resto de la sociedad. Y si no empezamos a darle al médico general mayores ingresos, mayor respetabilidad, un papel más importante y preponderante en el sistema, y mantenemos esta brecha, la legitimidad de nuestro sistema va a sufrir. El otro objetivo era un objetivo de sostenibilidad. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver el médico general en la sostenibilidad? Doctor Sergio, hemos estado en muchos debates muy difíciles sobre el tema de sostenibilidad y los problemas financieros de nuestro país. Yo he sido insistente, este es un debate multicausal, pero he sido insistente en lo siguiente: yo creo que tenemos de alguna manera en el debate sobre la sostenibilidad y los problemas financieros que trascender un diagnóstico que es cierto, pero que yo creo que se queda en la mitad. Porque cuando se dice, bueno, ¿qué está pasando en el sistema? ¿Por qué tenemos tantos problemas financieros? La forma fácil de resolverlo es, bueno, las EPS o los intermediarios o los pagadores no pagan. Yo siempre he querido que vamos un poco más allá en la cadena causal de argumentación y nos preguntemos entonces, ¿por qué es que no pagan los pagadores? Y cuando uno empieza a escudriñar las causas, se da cuenta que lo que tenemos detrás del no pago es que este es un sistema que está gastando más de lo que tiene de manera sistemática. Y cuando seguimos elaborando el argumento y vamos un poco más allá en la cadena causal y dijeron, bueno, ¿y por qué es que gastamos más de lo que tienen? Yo digo, es que tenemos un acuerdo social que todavía no es del todo coherente. Y porque no hemos sido capaces de darle respuesta a dos preguntas fundamentales. Una sobre cómo vamos a incorporar las innovaciones tecnológicas y la otra sobre cómo vamos a definir lo que es salud y no es salud. Y en eso yo creo que todos tenemos que hacer aquí un mea culpa, mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas y decir, este sistema resultó ser mejor o bueno para pagar por los últimos medicamentos, últimas innovaciones de alto costo para los enfermos renales crónicos. Tenemos para algunos medicamentos para enfermedades raras consumos per cápita que pueden ser los más altos del mundo, pero no hemos sido, o el sistema no ha sido tan bueno para generar salud, hacer la prevención y hacer lo básico. Entonces la sostenibilidad, como lo hemos dicho en todos los escenarios, pasa por tener una buena política farmacéutica, por alinear los incentivos, por tener mejores mecanismos de pago, por tener nuevas fuentes de ingresos, llámese impuestos al tabaco, a las gaseosas, todas esas cosas que hemos propuesto que son fundamentales, pero pasa esencialmente por restaurar una suerte de equilibrio que hemos perdido en el sistema. Yo lo he dicho en muchos escenarios, con orgullo, pero en el fondo hay aquí otra cara de la moneda. Somos el país de América Latina, el único país que tiene cobertura universal para enfermos renales crónicos, y tenemos 28.000 o 29.000 y a todos le hacemos su diálisis 2 o 3 veces a la semana, y eso está bien, pero no puede ser solo eso lo que haga el sistema de salud. Y por todo tipo de formas, unos de manera expedita, otros de una manera más oblicua, otros dando muchas vueltas. Pero aquí los medicamentos de alto costo se pagan en Colombia. Pero no puede ser eso solamente lo que hacemos. Entonces tenemos que restaurar ese equilibrio. Y para restaurar ese equilibrio necesitamos un modelo distinto. Y ahí es donde viene el modelo integral de atención en salud y el papel del médico general, repotenciado, lo que fuera, allí es fundamental. Todo esto para decirles que sin un nuevo papel de los médicos generales no vamos a cumplir ni los objetivos de equidad, ni los de legitimidad, ni los de sostenibilidad que a veces planteamos de manera grandilocuente en nuestros ejercicios burocráticos de planeación. En un buen sentido, no quiero ser peyorativo. Yo creo que ese es un tema entonces fundamental hacia adelante. Quiero darles unas cifras que ustedes ya conocen en los temas de equidad al interior de la profesión médica. 3 cifras.
Anualmente se gradúan de nuestro país aproximadamente 5.000 nuevos médicos generales. De esa cifra contrasta con los 1.800 cupos que se ofrecen anualmente para especializaciones médico-quirúrgicas. 5.000 versus 1.800. Esos otros 3.200 están quedando por fuera de las especializaciones, muchos de ellos de manera permanente. Ahí comienzan las inequidades. Rector, también hay inequidades que vienen de la calidad. Colombia tiene 55 programas de pregrado, de ellos 26 tienen acreditación de alta calidad, pero 29 no la tienen. Y ahí también comienza nuestro país desigual a abrir esas brechas. Si uno mira no los flujos, sino los stocks, tenemos 92.000 médicos en Colombia, de ellos el 24% mal contado, 21.600 tienen algún tipo de especialidad, son especialistas, los otros no. Ese resto, casi 70.000 o un poquito más de 70.000, la verdad sabemos poco, son invisibles muchas veces en el debate público. De allí la importancia de esta reflexión que estamos teniendo esta mañana. El modelo integral de atención en salud, yo creo que es una apuesta para ir resolviendo ese problema en el largo plazo. Cuando se presentó la semana pasada, yo creo que muchos levantaron la mano, a veces con razón, con cierta inquietud, y dijeron, y el rector hizo una reflexión un poco en este sentido, y es, esto puede tomar años. Desafortunadamente la vida es así. Cuando uno tiene desafíos como el que estamos discutiendo este día aquí, que es un desafío de acumulación de capacidades en la sociedad, de ir cambiando ese know-how colectivo, eso no se logra de la noche a la mañana. Y somos el país de Santander, y en el país de Santander yo creo que hemos tenido esta tentación. Creemos o sobrevaloramos la importancia del derecho en el cambio social. Entonces creemos que este es un problema de toda la sociedad de acumulación de capacidades que va a tomar años, que lo podemos resolver en el Congreso aprobando una ley que simplemente reitera lo que tenemos que hacer. No es así como se transforma la sociedad, o no es así como se transforman estos elementos de la sociedad. Y las leyes no nos van a crear capacidades de manera inmediata, ni las leyes nos van a cambiar las normas sociales ni la forma como percibimos muchos de los problemas sociales. Ni las leyes van a empezar a cambiar esa cultura que también tenemos que cambiar en nuestro sistema, de muchos de los colombianos, de que los médicos generales pueden hacer las cosas y no necesitan la cita con un especialista. Entonces, esto para decir que esa crítica me pareció, en el fondo, uno entiende la urgencia de las circunstancias, pero me pareció una crítica mal enfocada, porque en el fondo desconoce la forma como se da el cambio social. Y el cambio social del que estamos hablando va a tomar tiempo. No vamos a salir de aquí con un expediente preciso que nos dice este problema queda resuelto en 3 meses. La naturaleza del problema es distinta. Y lo que necesitamos es visión, un norte claro, y como ya lo insinuó el rector, de pronto un trabajo conjunto, articulado y armónico de todos los agentes del sistema. Yo estaba a veces en debates ideológicos, y yo creo que también aquí hay un componente en un buen sentido ideológico. Y repito lo que yo creo sobre el cambio social, y lo digo con todo el respeto. Yo creo que el conocimiento práctico de muchos de ustedes para ir cambiando esta situación es lo que construye. Y esa construcción del conocimiento práctico es gradual, evolutiva, digámoslo así. Muchas de las ideologías abstractas con las que se diagnostican muchas cosas en nuestro sistema de salud no sirven para construir, sirven más para destruir. Y yo creo que salir a decir que todo este problema tan complejo que estamos viendo, donde se entrelazan desde las percepciones de la sociedad hasta la forma como hemos venido haciendo las cosas en las universidades, no puede reducirse como muchas veces se quiere reducir en el debate público, a que aquí lo que tenemos es el negocio incrustado en ciertas partes del sistema. Ojalá fuera tan fácil como simplemente aprobar una ley en el Congreso que sacar el negocio de ciertas partes. Ojalá, se los digo de manera clara, esto ya estaría resuelto. Los problemas son más complejos y creo yo de otra naturaleza. Si uno quiere ver esa complejidad, aquí tengo un diagnóstico que nos sentamos ayer a discutir en el ministerio. Yo creo que pasa sobre lo siguiente. Primero, reconocer debilidades de los médicos generales, las que quiere resaltar el ministerio.
y por aquí está Luis Carlos Ortiz, el director de Talento Humano. Deficiencias en áreas de salud pública y epidemiología. Debilidades en comunicación, trabajo en equipo y semiología, que esto es un punto clave. Y hay uno también que me parece a mí preocupante, muchas veces escaso conocimiento de la forma como funciona el sistema de salud. Esas fueron debilidades identificadas o han sido debilidades identificadas en el ministerio. Como todos los problemas complejos, aquí hay una suerte de círculo vicioso. Esas debilidades son reforzadas por restricciones a la forma como los médicos generales hacen